Arranca el último tramo de Cómo la ves. Un cara a cara sin apuro para llegar a lo importante. Arranca ya entonces el momento favorito y hoy está con nosotros Diego Iglesias. Gracias por venir, Diego. Un placer estar acá. Es la primera vez que estoy, como bien vos anunciaste, y la verdad que me encanta. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Yo estoy siempre agradecido a Diego. Fue el primero que me convocó para hacer radio cuando yo trabajaba en el Diario de la Nación en el año 2015. Muchos colegas de gráfica muy buenos se iniciaron en radio también con Diego. Y eso es porque es un tipo que los conoce a todos, porque se la pasa leyendo. Lee periodismo, lee ficción, miró todos los documentales que existen, hace buenas recomendaciones, está siempre muy bien informado, tiene curiosidad, que es el principal motor para este trabajo. Y cuando trabajé con él además aprendí muchísimo. Es un fanático de los formatos, de pensar y abrir la cabeza a cómo contar las cosas con creatividad. Y en esa búsqueda además le gusta arriesgarse e invita a los que laburan con él a hacer lo mismo, a jugar sin miedo. Ni al error ni al papelón. ¿Por qué digo esto del papelón? Bueno, porque yo trabajando con él conté una sesión cantando boleros, por ejemplo. Terminé analizando la relación entre Cristina y Sergio Massa cantando cumbia. Algo que nunca me hubiese imaginado que iba a pasar. Diego es uno de los últimos hijos de los medios masivos que no existen más. Diego prepara con obsesión cada cosa que hace, es el productor general de todos sus productos, está en los detalles, tiene la convicción de que el éxito o los buenos resultados no existen sin un gran esfuerzo de por medio, sin una dedicación malsana a lo que hace, y su continuidad en los lugares de prestigio en los que trabaja, con equipos potentes y con productos de calidad a lo largo de todos estos años, tiene que ver con eso. Les puedo asegurar que Diego se lo merece, que Diego se lo ganó, porque Diego, y así quiero cerrar, Diego, aunque yo sé que esto a él le va a joder, Diego es un muy buen periodista. ¿Qué haces, Diego? Oye, Gabo, espectacular. Suscribo cada una de tus palabras. Bueno, muy bien, al fin. No, me encanta, hermano. Al fin te asumís como periodista. Impresionante. Diego. No, me encantó las palabras que dijiste. Y obviamente cuando yo te convoqué porque sos lo que sos un gran periodista. Y en La Nación yo te leía siempre. Sí, la vi. La verdad que la vi. Es cierto, la vi. Bueno, sí. Venías escuchando el Entre Cuatro Paredes. Vos sos un tipo preparado, ¿no? Sí. No te ibas a sentar sin saber de qué discutimos la primera hora del programa. De ninguna manera, pero además los escucho siempre. De hecho te escribo de vez en cuando, pero si no los escucho en vivo, cosa que por lo general hago, los escucho después en Radio Cat, pero los escucho siempre. Sí, bueno, arranquemos por ahí entonces. ¿Qué pensás de la pelea Cristina-Axel? Creo que vos lo definiste muy bien en la nota que escribiste para Cenital, donde planteabas que el movimiento de Axel es un movimiento que Axel tenía que hacer en algún momento, pero que a su vez también tal vez encierra un imposible, que es que Cristina lo acompañe en ese anhelo que tiene Axel de ser su aliada y no su jefa. Me parece que vos también lo habías definido con un tuit en la semana, que habías hablado de la cuestión más espiritual, digamos, ¿no? Como, no como jefa, pero sí como inspiración. En este caso sería no como jefa, así como aliada. Creo que Axel claramente quiere eso, quiere marcar esa diferencia de cara a lo que va a ser el 2027, no quiere estar subsumido al dispositivo de Cristina, y cuando hablamos del dispositivo de Cristina es la cámpora, y entonces por eso hace los movimientos que hace. Ahora yo te escuchaba cuando hacían el Entre Cuatro Paredes, y hay una pregunta ahí que claro, lo podemos hacerla nosotros que estamos analizándolo de afuera, pero cuando estás jugando el partido a veces es más difícil, que es la de, ¿era este el momento de hacer ese movimiento? Para los propios intereses de Axel, digo, porque tal vez con un movimiento tan adelantado, gobernando una provincia tan difícil como la provincia de Buenos Aires, enfrentado o con algún conflicto con Cristina, bueno, se pueda volver más complejo. Eso lo dirán los próximos meses. Claro, las estrategias se juzgan por los resultados, en definitiva, total. Y todavía no los conocemos, los resultados, y ellos tienen que decidir sin saber los resultados, ¿no? Sí, definitivamente. Y me parece que también el foco, y por eso le damos tanta relevancia a este tema, ustedes hablaron hoy, las notas del fin de semana, las más destacadas están vinculadas con eso, y es que se da una novedad, que es la primera vez que Cristina
tiene al interior de su fuerza propia, que es el kirchnerismo, un enfrentamiento de peso, de alguien que le puede jugar un partido. Por supuesto que además ahí se juega algo que para mí es clave y es una pregunta que se deriva de eso, y es cómo se van a dividir los amores del kirchnerista promedio. Porque vieron el cartel ese que es meme de yo lo quiero a los dos. Sí. Claro. Está eso, porque la verdad yo escuchaba a los oyentes y demás, creo que hay un gran amor por Cristina y un gran afecto por todo lo que ha hecho como dirigente política, como presidente y demás, pero también creo que hay un reconocimiento a Axel en un montón de cuestiones y en una figura de futuro. Entonces me parece que en la distribución de esos amores entre Cristina y Axel también se va a definir un poco el futuro de este conflicto. Sí, en definitiva la gente va a tener, ese electorado va a tener que decidir en algún momento y quizás pese más eso, ¿no? Yo por los mensajes que veo también, que en el 27 va a haber que elegir un candidato a presidente. Sí. No, ¿quién fue el mejor presidente de las últimas décadas? ¿Elegís? Bueno, ¿a quién querés de presidente para el 27-31? Bueno, vos fíjate que en el discurso que da Axel el jueves, que está muy pensado, palabra por palabra, me consta además de que fue elaborado de esa manera, fíjate que él plantea como uno de los claims, uno de los nortes fundamentales de su narrativa, la idea de futuro, que es una idea que ya viene de antes, que tiene que ver con una de las palabras centrales de la campaña de Axel del año pasado, y ahora lo vuelve a repetir, esta idea de que también está en el comunicado ayer, del escudo, es decir, del freno, de la contención a la sociedad frente al ataque desmesurado de Milei, y a su vez también en la idea de futuro, en la de futuro donde se encierra su posible candidatura presidencial. Por eso también en el discurso del jueves él mencionó lo de los 50 millones de argentinos, ¿no? Haciendo referencia a si lo hicimos en la provincia de Buenos Aires y estamos trabajando para eso, ¿por qué no para los 50 millones de argentinos? Es lo que se lee detrás de eso. Y vos en cuanto a la cuestión de los tiempos, mirándolo desde afuera, sí. ¿Qué pensás? Pienso que probablemente coincida con vos en que puede llegar a ser adelantado, pero también pienso que es algo que se decantó y que era difícil de seguir sosteniendo, porque me parece que lo que le pasa a Axel y al entorno de Axel es que ya no toleraban más esto lo dicen ellos, no, sí. no, digo, vos también lo citas en tu nota de Cenital, creo que tenemos la misma fuente, que hablaban de no quieren más la tercerización de la conducción de Cristina. Y esa tercerización de la conducción en el axelismo lo leen como Máximo Kirchner y la Cámpora. Vos escribiste para Anfibia, de hecho, sí, también. Sí. Y me parece que es eso, creo que ahí hay algo que Axel y el entorno de Axel ya no quieren más, que es esa presencia de la Cámpora. Por supuesto, cuando vos hablas con la Cámpora y con el entorno de Máximo, te dicen, bueno, mirá, nosotros a Axel en todas las que hemos tenido que acompañarlo, lo hemos acompañado, por ejemplo en la legislatura de la provincia de Buenos Aires o haciéndole la campaña del año pasado, y bueno, a lo sumo serán cuestiones más de carácter discursivo las que le están molestando, pero en realidad no es lo que le molesta a eso únicamente, porque sí, por supuesto que a Axel le molestó mucho y fue un punto de quiebre el acto en Atenas, a 10 cuadras de la gobernación, donde le estaban cantando en contra de él con el tema de las nuevas canciones, y además Máximo dedicó 1:10 del discurso a criticar sin mencionarlo al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso también es real, pasó, pero creo que hay hechos que para mí marcan un punto de quiebre en la relación de Axel con Cristina, y me parece que ese punto yo lo ubicaría en el 2021, cuando decide intervenirle el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Eso podrá juzgarse después en términos políticos como acertado, como no. Ahora, vos fíjate cómo fue ese proceso. Quería Máximo que Martín Insaurralde sea el jefe de gabinete, desplazar a Carlos Bianco, en medio del recambio también en el gobierno nacional, que sacaban a Cafiero, que metían a Mansur. Axel se resistía, pero termina viajando al Calafate a verla a Cristina. Y finalmente Cristina, corriendo del medio a Máximo, evitando la tercerización, diciendo, a mí me conduce Cristina, no uno que ponen en el medio. Bueno, él va, se junta con Cristina, y Cristina finalmente lo fuerza, lo presiona a que lleve adelante ese recambio. Axel lo acepta. Totalmente, y eso es clave porque vos lo mencionaste también hoy. Axel es un dirigente político de peso, y me parece que
victimizarlo es contraproducente para él porque le baja el precio, digamos, ¿no? Él toma sus decisiones como dirigente político y como adulto que es y las lleva adelante. En esa ocasión habrá evaluado que debía ceder ante lo que Cristina le estaba exigiendo. Fue el último acatamiento probablemente. Importante después, probablemente sí. Porque, claro, obviamente. Porque después vino la discusión por las candidaturas presidencial o en la provincia. Bueno, pero ahí no metió, si bien resistió el cambio de la compañera de fórmula. Sí, de Magario. De Magario, que no le pusieran a Insaurralde. Él no metió a nadie en las listas. No, pero era, ni un concejal, claro, pero era nada. pero era la postulación de él como candidato presidencial. Ah, lo querían correr a candidato a presidente. Ahí está. Sí, sí, y sí, esa sí, él sí. dice no. Yo me esa quedo era acá. la central también. Y ahí es totalmente. Y ahí me parece que es la primera Lo querían sacar de la provincia. insubordinación fuerte. Sí, si querés, los dos gestos más relevantes para entender esta historia o la foto de hoy, si miramos la película, hay un sinfín, por supuesto, pero creo que en términos de cambio en la relación, por lo menos internamente para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es con la intervención del gobierno en 2021 y como gesto de rebeldía, como decís vos, me parece lo de su negativa a ser candidato a presidente. Ahora, viste, cuando vos hablas con el axelismo, te dicen que digamos, niegan esa versión, niegan la versión de que efectivamente Cristina le haya pedido de manera clara, cara a cara, a Axel que sea candidato a presidente. De hecho, la versión que cuentan ellos es que Axel le pregunta a Cristina el año pasado en un momento, ¿vos querés que sea candidato a presidente? Y Cristina le responde, mirá, si yo hubiese querido eso, te lo hubiera propuesto, no te dejes guiar por los diarios. Pero el camporismo Máximo, desde ese momento lo tilda de ser un hombre que persigue un proyecto personal y que no juega en equipo. Totalmente. Y la Cámpora y Máximo Kirchner dan otra versión. Dicen que efectivamente sí fue ofrecida esa candidatura y que él no la quiso y a partir de eso el análisis que dice Marce. Ahí todavía era escindible en todo caso Cristina de Máximo. ¿No? Si Cristina se lo pidió, porque digo, Máximo quería que Insaurralde sea el compañero de fórmula de Axel. Máximo quería que Axel fuera candidato a presidente y no a gobernador. Sí. Bueno, al parecer Cristina no convalidó eso. No, por lo menos, por lo menos la versión del axelismo. Sí. ¿No? Bueno, pero en los hechos. Claro, en los hechos es lo que estamos viendo, digamos, ¿no? Cristina no lo convalidó, porque si ella la jefa lo hubiese decidido de esa forma. O tal vez evaluó que Axel ya no aceptaba a Máximo Kirchner como delegado. Bueno, con todos esos elementos sobre la mesa, Cristina laudó en favor de lo que quería Axel. Sí. O lo aceptó. O lo aceptó, lo que sea. Hoy, lo que dicen cerca de Axel es, bueno, Cristina ya es inescindible de Máximo porque hace todo lo que Máximo dice. Yo creo que esa es una lectura incorrecta. Ajá. A mí me parece que si el axelismo piensa eso, piensa mal en el sentido... ¿Para vos es escindible Máximo de Cristina? No, no es escindible para nada, pero no es al revés. Es Cristina quien ordena a Máximo. Ajá. El axelismo lo sabe. Me parece que con total claridad, digamos. Por eso me parece que era una lectura incorrecta. Ahora, el diario del lunes estamos todos de acuerdo, pero era una lectura muy incorrecta para mí cuando en el acto de Atenas, ese punto, digamos, tan de quiebre también que se produce, cuando Máximo lo critica tanto a Axel sin mencionarlo, que se mencionara el enfrentamiento Máximo-Axel. No, ahí ya era el enfrentamiento Cristina con Axel. Claro, sí. Y eso, me parece que siempre hay que entender de que la Cámpora podrá tener sus defectos, pero también tiene sus virtudes en términos políticos, de que es una organización muy fuerte, muy bien constituida y muy vertical, que yo creo que para que una organización política funcione bien tiene que tener un grado de verticalismo. Y me parece que en ese punto lo que hace la Cámpora es representar como nadie los intereses de Cristina y los movimientos de Cristina. Uh-huh. Y entonces el acto ese que hace Máximo, porque Cristina ya avisoraba que se venía algún tipo de gesto de rebeldía por parte de Axel. Es un dispositivo político de Cristina. Sí, siempre lo fue. Siempre. Nació así y siempre lo fue. Y siempre lo va a hacer para mí. Sí. Por eso es inescindible. Son una unidad política. Sí. Ahora, ¿cómo pensás que se puede diferenciar a Axel de Cristina en esta ruptura? Bueno, sabes que esa pregunta para mí es muy interesante porque en definitiva no hay una diferencia de carácter programático entre Cristina y Axel. De hecho, a lo sumo, si querés, si vos lees los comunicados, las cartas de Cristina del último tiempo, donde Cristina plantea algunas cuestiones que antes hubieran sido impensables, como por ejemplo, que para mí es correcto, de repensar el tema de reforma laboral. ¿Qué tipo de reforma laboral? No esta que hace Milei, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Y otros puntos que plantea que en una época hubieran sido imposibles pensar para el kirchnerismo. En ese punto, incluso, cuando vos lees eso, pareciera que Cristina está un poco más al centro que Axel. Por supuesto que no es así, ¿no? Sí.
pero digo, fíjate que hasta incluso en eso pareciera que Axel representa todavía mejor aquel ideal más mirando el espejo retrovisor del kirchnerismo y las formas de varias políticas públicas. Pero en definitiva yo creo que no hay diferencias programáticas entre Axel y Cristina, y creo que la diferencia está dada por una disputa de poder, por el modelo de conducción de cara al 2027, por cómo será el vínculo entre ellos y por cómo Axel quiere que sea ese vínculo y que Cristina quiere que sea de otra manera. Cristina claramente considera que ella es la jefa de ese espacio, y como jefa de ese espacio, ella es la que tiene que conducir, y no hay mucho margen con eso. Y Axel dice, mirá, ese modelo no va a funcionar. La experiencia de Alberto, Axel no es Alberto, pero la experiencia de Alberto, reciente, fresca en todos nosotros, marca que no se puede, de ninguna manera, tener un presidente del mismo espacio político y una jefa política de ese espacio que es la que conduzca. No se puede, porque es un presidente débil. Además de las características personales de Alberto Fernández, que ya las conocemos y las vamos a desarrollar ahora, ¿no? Ahora, ¿cómo haces para diferenciarte de Cristina, pero a la vez aspirar a quedarte con ese mismo electorado? Bueno, eso para mí es parte de lo que en principio ahora pareciera medio un imposible, que vos lo planteabas en la nota y en el título de la nota del otro día en Cenital, porque la verdad que es muy difícil pensar eso, ¿no? ¿Cómo hace ese movimiento Axel? Ahora no pareciera claro, tal vez con el transcurso del tiempo eso se vaya despejando. Es que conceptualmente es difícil, pero si me guío por los mensajes que nos llegan, por diálogos que tengo con simpatizantes del kirchnerismo, hay mucha gente que dice, sí, yo la quiero a Cristina. Sí. Pero si tengo que votar en el 27, ¿a quién voy a votar? Y ahí surge otra pregunta. ¿A quién pondría el kirchnerismo para enfrentar a Axel? Es que la única que tiene posibilidad de ser, si quiere seguir conduciendo, es Cristina. Sí. Está como forzada Cristina a ser siempre ella. Sí, Porque totalmente. ¿qué va a hacer? ¿Guado contra Axel? No. Uno que es un dirigente, uno que gobernó 2 veces contra alguien que es un delegado de Cristina. No. Nombre Guado. Sí. Pero a la yo marchanta, coincido con vos. En la foto de hoy no pareciera posible, salvo que sea la propia Cristina. Lo que pasa es que Cristina también ahí enfrenta un obstáculo, que es que la persecución judicial de la que Cristina es víctima, yo creo que efectivamente hay una persecución judicial innegable hacia o al la menos expresidenta. una vara que no se aplica en los mismos términos a otros dirigentes. Definitivamente, ¿no? Y extremadamente asimétrica, ¿no? Digo, el caso de Mauricio Macri es muy evidente en ese aspecto. Pero me parece que es un obstáculo real, independientemente del análisis que hagamos posterior de si es persecución o no, yo creo que sí, o de la asimetría también, pero lo que hay es una cuestión de hecho concreto. Ahora el 13 de noviembre va a estar el fallo de la Cámara de Casación que va a ratificar la condena. Sí. Seguramente no la va a subir, la va a mantener en 6 años y va a mantenerlo de inhabilitación de por vida, y ahí está la clave para ejercer cargos públicos. Eso la defensa cristina lo va a apelar, esa sentencia no va a quedar firme hasta que la Corte Suprema no la ratifique, pero de acá al 2027 uno supone que la Corte va a dar ese movimiento. O al menos va a quedar a tiro, sí, de una firma. O va a quedar a tiro, bueno, ahí a está. tiro de la y firma. yo quiero insistir con eso. El proyecto de ficha limpia. Sí, vos lo contaste hoy y es verdad. Y eso yo también. Está bien, insisto pero mucho. depende de la Corte, Marce, en definitiva, porque es la Corte la que te puede decir el proyecto de ficha limpia se lo meten donde ya saben porque vos es ves que hay inconstitucional. una voluntad, una vocación en la Corte de declarar inconstitucional algún proyecto de ese Mira, tipo. depende, en todo caso, es una voluntad de ellos. Declarar inconstitucional ese proyecto o condenarla a Cristina. Por las dos vías, Cristina depende de la Corte. Sí. Ya sea que declaren la inconstitucionalidad En o que definitiva, confirmen sí, la condena. pero me parece que sería de aprobarse, que Sí. no puede darse por seguro, una de esas cosas que te cambian el juego. Sí, Ya, la mira, sacarían para 2025. Sí, para mí no cambia tanto el juego porque eso puede ser impugnado como inconstitucional por un juez electoral de la provincia de Buenos Aires, que de hecho, lo recuerda ahora, es Kreplak. Yo creo que si la ley saliera, no hay ninguna chance de que Cristina sea candidata en 2027. Porque no veo clima en la Corte Suprema. Miremos lo que está pasando con las postulaciones de Javier Milei a la Corte Suprema. La sospecha de los sectores anticristinistas de la política era que esto era un acuerdo de impunidad, un pacto de impunidad. Bueno, sea o no sea, no sale, o está complicadísimo por lo menos, la postulación del hijo. Ojo, Sí. puede ser algo que a ella termine fortaleciéndole su narrativa.
Sí, pero la me quieren proscribir. Sí, pero el Congreso, ahora no solo pero la justicia, sino la oposición, pero el gobierno me quiere proscribir. Pero la vez pasada, en las últimas elecciones, cuando ella decía que estaba proscripta, en realidad no estaba proscripta. No estaba proscripta, una avanzada en No, todo no caso. estaba proscripta, Ahora pero sí- ella puede sí estaba a serlo. tiro de, como Ahora dice puede Gaby. ser proscripta, efectivamente. Sí. Yo le pongo realmente mucha atención a ese tema. Mucha. Sí. No, yo lo relativizo, pero bueno, es opinable. Para mí se judicializa eso y en definitiva va a depender de una decisión de la justicia. Dice Mariana, ese proyecto Mariana Verón, genera clima social adverso. ¿Qué importa la corte? Me dice ella. Yo coincido con Mariana. Bueno, puede ser. Porque qué es sé yo. poner Me hacen el 2-1, es poner hijos de sobre el no, pero es poner sobre el Concha de tapete su madre, que ¿Para qué? No sé. que de hecho Siempre juega en contra mí. no, pero es que de hecho Kicillof, uno acá tiene que opinar, Sí. no puede atribuirle al actor Sí. una intención. Él podría haber dicho, Cristina, injustamente, En el acto del jueves de en el Berisso. acto de Berisso, injustamente perseguida por el Poder Judicial, que le inventan causas, la bancamos, es inocente, punto. Sí. Él dijo, el 13 de noviembre va a haber un fallo de la Cámara de Casación, de Comodoro Pi, Sí. en segunda instancia. Quiera o haya querido, no haya querido, puso el tema concreto ¿Vos lo sobre el leíste, tapete. vos lo Sí, leíste total. como con cierta malicia? No, es una interpretación mía. Sí, por no eso. puedo, no se Tu la puedo- interpretación es que había malicia No, en mi ese- interpretación es que no, mi interpretación yo no se lo porque eso implicaría atribuirle algo No, que lo sabe no, es tu su confesor, interpretación. si es que lo tiene su psicólogo o su almohada. Es tu interpretación. Mi interpretación es que las cosas son por lo que son. Bueno, y si yo digo, pero puede leerse en sentido contrario a lo que vos no lo estás pienses leyendo. en un elefante. Bueno, está bien, pero Yo ya se la- estaba. Pero no pienses en un Pero elefante. ya estaba lo del 13, Yo ya creo- se sabía. Sí, yo Pero tengo- él lo dice en ese acto. Pero yo tengo otra interpretación, ¿eh? Yo Para creo mí que no. la interpretación que tengo yo es que ese movimiento que hace Axel junto con otros, como por ejemplo los días más felices fueron con el peronismo y con Cristina, Sí. tienen que ver con el acercamiento. O sea, el discurso de Axel del otro día está pensado palabra por palabra para el siguiente objetivo: acercarse lo suficiente a Cristina sin quemarse las alas como Ícaro, digamos. Entonces ahí va lo de marcar un punto muy sensible para Cristina, muy sensible para el camporismo, que además reclaman que el peronismo en general no tiene el énfasis que debería tener, que es en señalar la persecución judicial contra Cristina. Y por eso dice lo del Tribunal de la Vergüenza. Para que mí es así, Cristina- coincido con Diego. Pará, yo digo. Ahora te hacemos el 2-1 a vos. No, claro. Para mí, Axel Kicillof con esa frase se para dentro de las fronteras del kirchnerismo. No hay ningún dirigente no kirchnerista que Sí. pueda decir basta de persecución a Cristina. Entonces él ahí está fijando identidad y pertenencia. Sí. Y después de hacer eso dice, pero con autonomía. Yo me voy a quedar acá adentro, Yo pero que- con mi autonomía. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero creo que hace una cosa más, que es marcar el punto de un impedimento o de una dificultad, aunque sea, como dice Mariana, política. Recuerdo una nota de Pablo Ibáñez de hace 1 o 2 semanas, en la que él reproducía un off Sí, de alguien vinculado a Ricardo Quintela, sí. a quien el periodista le traslada la pregunta. Dice Cristina, o en el cristinismo, que no puede presidir el PJ un gobernador que tiene la deuda de su provincia defolteada sí. Sí. y que es el primer emisor de cuasimonedas. Sí. Y esa fuente quintelista contesta, ¿y sí puede ser una persona que está condenada por corrupción? Mm. Quiero decir, esta cuestión está flotando en este debate. Quintela interno. eso lo volvió a decir de manera pública Sí. en la entrevista Lo que dio el dijo. otro día. Chicos, ¿no? entonces Porque, está básicamente Alcoyana. lo dijo diciendo que Axel era una de las pocas personas que no tenía. Sí, sí, lo Y- dice por Cristina, no, lo digo por todo el mundo. dijo. Claro. Escúchame, otra cosa que quiero hablar con Diego, ya me parece que le dimos bastante al tema Cristina, Axel, demás, es la cuestión de la relación de Milei con el periodismo. Sí. Que vos haces bastante hincapié, no solo con el periodismo, sino a ciertos rasgos autoritarios de Sí. este gobierno. Sí. Que hay una discusión ahí que a veces se da de, che, no le demos bola a eso, esa suerte de batalla cultural que lleva adelante Milei, o son anzuelos para que piquemos y no discutamos lo que está pasando en la sociedad, el aumento de la pobreza, las cuestiones que tienen que ver más con la necesidad de la gente. Vos sí te metes y vos sí pones el énfasis en, ojo,
con las formas políticas de este gobierno. Ojo que nos estamos saliendo de lo que sería una democracia tradicional. Me parece que lo de las formas es importante en tanto y en cuanto es difícil pensar que la insistencia en determinadas formas tan virulentas no tienen su traslado a la sociedad en términos prácticos, empíricos. Sin ir más lejos, creo que aquel atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, donde casi le vuelan la cabeza, tiene que ver también con un clima que se fue generando. ¿Eso quiere decir que hay una correlación directa entre una cosa y otra, de que si se genera determinado clima necesariamente va a ocurrir tal acción? No, pero sí se favorece la irrupción, la aparición de eso. En este caso me parece que es lo mismo, en el sentido de que lo de Milei es claramente proponernos una cultura de la crueldad. Y ayer hubo un episodio que pasa desapercibido, pero que no tiene que pasar desapercibido, y creo que ahí tenemos que estar siempre marcando este tipo de cosas, porque por más de que sea el espíritu de la época, los espíritus de la época, justamente como son de la época, se revierten, y para eso hay que estar señalando todo el tiempo eso. Y me parece que ayer, cuando Milei dice en un encuentro en un hotel con el mundo tech vinculado a las criptomonedas, que es un mundo muy libertario, por cierto. Muy libertario, extremadamente, fanáticamente libertario. Totalmente. Y dice que Ginés González García era, cito textual, un hijo de remil puta. Me parece que eso no se puede dejar pasar. Primero, porque estás diciendo algo que lo haces con toda la intención de lastimar gente, porque como Ginés era una persona muy querida en un espacio político, en un sector de la sociedad, lo estás diciendo para lastimar directamente a esa gente. Y por su familia, digo, también. Y la familia ni hablar, Y segundo, porque también tiene que ver con una cuestión de cómo vos te comportás como presidente de la nación de cara a la sociedad que estás conduciendo en algún punto. Y decir esa barbaridad me parece que cumple únicamente esa finalidad de seguir retroalimentando la crueldad y demás. Ahí quedó con total evidencia, y yo creo que ese aspecto cultural hay que debatir, porque las batallas culturales son relevantes en tanto y en cuanto van teniendo incidencia en la forma en la que nos vinculamos, y van teniendo también incidencia en hasta dónde se van corriendo los límites. Si querés un ejemplo también reciente, de menor virulencia, pero de virulencia al fin, digo menor virulencia porque decirle a una persona que se acaba de morir simplemente porque es tu adversario político, que era un hijo de remil puta, bueno, habla un poco más de vos que de tu adversario. Pero el viernes, cuando Milei da su casi discurso, como gozando, Diego. Sí, totalmente. Yo noto mucho eso también, porque es la frase y el aplauso de todo el auditorio. Que es lo mismo que vos, sí, total. Y ahí voy con lo de IDEA. Vos fíjate que en el coloquio de IDEA el otro día, en la locución que hace Milei, cuando él, la de Toto Caputo, cuando Toto Caputo habla de las universidades y lo señala como una discusión de gente que está defendiendo su negocio porque son todos chorros, lo de Caputo nos llama tanto la atención, por más de que esté mal, porque ya sabemos cómo piensa Caputo, por más de que a mí me pareció muy patético de que este Toto Caputo, que antes era un tipo muy tímido, que le costaba mucho manejarse en público, que le costaba dar entrevistas, de repente copia los mismos modos y la manera de Milei, lo cual me parece que si vos sos un niño, está bien que copies cómo se comporta un adulto, pero si sos un adulto es bastante patético que te comportes como el presidente porque querés parecerte a él o querés que esa narrativa es la correcta y demás. Bueno, no importa, más allá de eso, cuando Caputo dice eso, los que están ahí presentes lo aplauden. Y yo creo que ahí está el problema también. En la que son empresarios, que muchos de ellos han salido de la universidad pública también. Ni hablar, pero el problema creo yo que en ese aplauso... Y que han salido con dólares del sistema también en la época del primer Caputo. También. Hay que tener coraje para endeudar en 80.000 palos un país y decir que los otros son unos burros, ¿no? Claro. Realmente una moral de todo. Ya que lo interrumpimos en el medio de la frase, voy a recordar que estamos hablando con Diego Iglesias, algo que no me enseñaste a hacer, Diego, que cuando hablas mucho al aire con alguien... Cada 10 minutos, cada 15 tenés que hacerlo. Tenés que decir con quién estás hablando. Si es del piso cada 15, si es nota en teléfono cada 5. Claro, bueno, yo lo olvido habitualmente. También olvidé decirles que para nosotros es muy importante que sean parte de la comunidad Futurock, así que si pueden asociarse a la radio nos dan una gran mano. Y ahora sí, Diego, ibas a decir que te cerramos el remate. Era muy, muy importante lo que iba a decir, les iba a cambiar la vida. No, que yo decía que a mí lo que me parece, para prestarle atención, es que hay un sector de la sociedad, reflejado el otro día en ese coloquio de idea, reflejado en lo del mundo tech ayer, pero también en redes sociales, que se vanagloria y festeja la crueldad.
Y eso me parece que es lo que hay que combatir también, ¿no? Porque si no, es como que se deja pasar, se van corriendo los límites y el día que te acordaste, ya el límite está demasiado corrido y a lo sumo lo podés volver un poquitito para atrás y no mucho más. Pero ¿de dónde surge el resentimiento de empresarios que son millonarios y que no les falta nada? Hay como un resentimiento ahí, ¿no? No sé si... No, de las Estuvo formas. Euge ahí en IDEA, sí. De Euge. las formas, Santiago Mignoni, que es el presidente de IDEA, en el discurso final lo que dijo es: no queremos más agravios, referidos a Milei. Ah, mira. Habló... Pero para ellos. Claro, para ellos, pero también otra de las cosas que dejaron los discursos tanto de Caputo, no tanto de Sturzenegger, porque Sturzenegger como que es más carismático y lo lleva con chistes, es más carismático Es para verdad, ese público. Es verdad, es Sí, verdad, es es verdad. Para verdad. ese público sí, ni hablar. Es Lo verdad. lleva con chistes, incluso Sí. es medio como... Más coloquial. Es más coloquial, incluso te dice, bueno, a ver, en un momento se paró y dijo, bueno, a ver, ¿quiénes están acá armando su fondo de cese de empleo? Nadie le contestó, pero bueno, hace participar al público. Pero lo que decían de Toto Caputo es, no nos gusta un poco la soberbia. También Ajá. empiezan a ver eso. Ajá, mirá. Empiezan a hacer esta comparación que hacía Marcelo, de que en 2017 vos hablabas de la deuda, hablabas de esto, entren, qué sé yo, y ahora nos estás pidiendo que invirtamos. ¿Te vamos a creer? Yo creo que ahí hay un problema grande, que es que en última instancia, ahora voy a hacer una comparación con algo que vi en Estados Unidos, que estuve hace poco, y es que en última instancia lo único que les importa, cuando van a penales, lo único que les importa es el bolsillo. Sí. Entonces, todo lo que se han llenado la boca hablando durante tanto tiempo y que le reclamaban al kirchnerismo, esos mismos empresarios, ese mismo sector, que por eso también justificó su apoyo a Mauricio Macri, entre otras cosas, decir, queremos defender la República, las instituciones. Bueno, después vimos que Macri no hacía justamente eso, pero no importa, vayamos a la narrativa, a lo discursivo, ¿no? Fíjate que esos mismos que criticaban eso del kirchnerismo, hoy frente al avance institucional que hace Milei de manera permanente con todo lo que es los vetos y demás, que está bien, como dijo Máximo Kirchner, es dentro de sus facultades, pero eso va a estar en disputa por algo en el Congreso ahora, y a eso Milei le preocupa, se está tratando la ley de DNU, que puede cambiar esa ecuación. Pero digo, más allá de eso, de lo que pasa con ese punto, lo que uno observa cuando los ve a ellos decir eso es, no, a vos no te importaba ni la República, ni las instituciones, ni las formas, a vos lo único que te importa en realidad es tu bolsillo, porque si no, no podrías convalidar lo que está pasando. O sea, no podrías convalidar el nivel de violencia que se ejerce de manera sistemática y permanente todos los días desde el Poder Ejecutivo hacia todos aquellos que disienten o piensan distinto. Entonces, creo que queda en evidencia que no les importa. Decía la comparación con Washington, porque yo tuve la oportunidad de hablar con gente del gobierno demócrata, y la verdad es que ellos te dicen, claro, sí, la Agenda 2030 es algo que para el gobierno demócrata es importante, y Milei está en contra. El tema de la libertad de expresión para los demócratas es algo importante, y Milei está en contra. Ahora, todo eso les chupa un huevo, porque Milei representa en la región y en la Argentina el freno a China, o por lo menos ellos creen que representa el freno a China. Ahora, el último mes parece que no, parece que no, ¿no? Pero digo, de los 4 países que más PBI tienen de América Latina, México, Brasil, Colombia y Argentina, 3 están con gobiernos de izquierda, y Milei es el único representante en la región para Estados Unidos en esa línea. Entonces, ellos están dispuestos a seguir bancando y apoyando al gobierno de Milei, aún en contra de la Agenda 20, porque tiene un interés superior. El interés superior es, en términos geopolíticos, el avance de China. Bueno, los empresarios tienen un interés superior que es el bolsillo. Entonces no les importa tanto la República, instituciones y nada más. ¿Quién gana hoy? Pero, claro, ¿les está yendo bien? Bueno, a la mayoría creo que no. Le está yendo bien a la minería, la energía. Por eso lo discutíamos el agro. al inicio. Hay cuestiones ideológicas también ahí que van más allá del resultado de sus empresas. Sí. Yo creo que de ciertos, de los que tienen espalda grande en serio, de cierto posicionamiento futuro. Ajá. Milei viene a romper un estado de cosas, barajar y dar de nuevo. Y en esa nueva mano del juego, bueno, va a haber un mercado diferente, con jugadores que caigan y desaparezcan. Ajá. Estoy hablando de O sea, empresas, cosa que ya está ocurriendo. Creen que finalmente económicamente también les va a resultar bien. Y cuando las cosas se normalicen, quedarán los que tienen espalda en una posición más ventajosa de Y competencia. sin menos condicionamientos. Bueno, decía Euge que se está dando mucho fenómeno Con sindicalismo doblegado. Claro, ¿no? con reforma laboral. Esto de que hay empresarios o empresas grandes que pueden empezar a comprar empresas en Sí. quiebra. Por
ejemplo. Ajá. Sí, total, están viendo ese panorama de que de repente van a quedar como los jugadores dispuestos o con el capital para poder seguir agrandando su poder económico y pensando, por eso les es tan importante el equilibrio fiscal. Claro. Por eso les es tan importante el orden macro, porque, digo, la compra de, por ejemplo, ahora, Chernahovsky, que compró Procter & Gamble. Sí. ¿Hace cuántos años se está discutiendo? Se está discutiendo hace como 8 o 10 años. Digo, esas cosas tienen un mediano, largo plazo y entienden que de esa manera van a poder sostenerse para empezar a agrandar su propio poder económico. Está bien, me termina cerrando esa explicación. Es como un reformateo del sistema económico que los tipos dicen, al final nos va a beneficiar, Claro. aunque ahora en la corta no nos Por eso beneficie. decía lo del bolsillo, porque Sí. en definitiva está pensado en que va a salir bien. Ajá, sí. ¿no? Y entonces como piensan que va a salir bien. Es que aunque Sí. salga mal, Sí. yo lo que digo es esto, que hay una mirada estratégica de los que tienen gran espalda, que aunque salga mal, Sí, modifica las reglas de juego. sí. Mm. Esto es lo que yo digo. En su beneficio, sí. Por supuesto. Claro. Se los dijo Caputo en idea. Nosotros vinimos acá a devolverles lo que el Estado les robó. O sea, Sí. definió la condición de clase de este gobierno de una manera muy prístina. Sí. Y esto no lo digo valorativamente, lo No, digo es descriptivo. descriptivamente. Sí, efectivamente lo es. Frente a todo esto, Diego, ¿cómo estás viendo? El periodismo no es una sola cosa, pero bueno, es heterogéneo. Me interesa acá hacer el análisis de cómo está reaccionando el periodismo frente a este estado de cosas. Me parece que frente al aspecto del ataque o la virulencia permanente del Poder Ejecutivo, creo que hay una reacción de los periodistas en general, salvo algunas excepciones, que son periodistas profundamente oficialistas, no sé, Jonathan Viale, Luis Majul, digamos, gente que tiene ya su business armado en torno a un oficialismo pornográfico. Pero todo el resto me parece que reacciona frente a eso, pero creo que la novedad acá es que los medios no reaccionan. Fíjate, cuando era el enfrentamiento entre el kirchnerismo y los medios de comunicación, eran los empresarios de los medios de comunicación quienes reaccionaban, además de los periodistas. Y acá los empresarios de los medios de comunicación no están reaccionando de la misma manera que reaccionaban en aquella oportunidad. Sí, los periodistas. Y eso que le dispara a Julio Zaguer, Sí, por ejemplo. No es que de le manera dispara directa. a Hualconada De solamente. manera directa. Sí. Ahí no termino de entender bien por qué es esa reacción. Si es que están midiendo la relación de fuerzas en el momento. Creo que si- es por esto que hablábamos recién, ¿no? Sí, o el business, digamos, pensado a mediano plazo, o una conjunción de ambas, pero creo que ahí sí hay una diferencia. Después también me parece que, voy a utilizar la terminología del presidente, se produce el principio de revelación. Ajá. En este sentido, de que vos fijate que pongo nombres porque me parece que en los nombres se expresa una forma de ejercer el periodismo. Digo, lo decía de Jonathan Viale o de Luis Majul, que fíjate que son dos de los periodistas que durante el kirchnerismo o durante el gobierno del Frente de Todos señalaban permanente y sistemáticamente que el peronismo es un espacio político que no tiene institucionalidad, que atenta contra la República, que es violento y demás. Ahora, vos tenés un espacio ahora que es denodadamente violento, que parte de su constitución esencial y espiritual en la violencia, y no solamente no dicen nada, sino que lo avalan, lo celebran y terminan invitando al gordo Dan, que es un nefasto, que es un tipo extremadamente violento, que el otro día en su programa de streaming festejaba con los otros payasos que tiene al costado la muerte de Ginés González García destapando una cerveza, Mirá. y lo invita al programa a que opine libremente sobre la actualidad argentina sin cuestionarle ni una sola vez su actividad violenta, virulenta y demás. Entonces me parece que ahí hay un principio de revelación del que deberíamos tomar nota. Vos lo investigaste esto. ¿Cómo funciona el aparato paraoficial del oficialismo del gobierno nacional en cuanto a comunicación? Bueno, ahí alguien que conoce muy bien esa dinámica es Valeria Di Croce, que publicó hace poco Sí. un libro que es muy muy bueno, vinculado con El Arca de Milei. El Arca de Milei, exactamente. Es de Futurock también, lo publicó Futurock. Bueno, y hay algo que está contado en ese libro, pero que además es efectivamente así. Ellos tienen un dispositivo comunicacional donde el que prima, por supuesto, es Santiago Caputo, y después gente que se ha acercado a Santiago Caputo, y hoy es bastante incondicional, que por ejemplo es el legislador de la provincia de Buenos Aires y además presidente de la bancada de Libertad Avanza en la provincia, que es Agustín Romo. Y después aparece el Gordo Dan, ¿no? Como un inorgánico, si querés. Pero entre Santiago Caputo, Romo
Máximo y el Gordo Dan llevan adelante una estrategia muy orgánica de cuándo salir y cuándo no, a quién atacar y a quién no en las redes sociales, para generar primero disciplinamiento para los propios, también disciplinamiento para los críticos, porque hay gente que no está ni curtida, ni preparada, ni tiene ganas de bancarse un raíz de puteadas o de mierda de manera permanente, y entonces buscan ese disciplinamiento. Ese es un objetivo clave que tienen. Y después también hay algo que muestra, y esto conectamos con lo que decíamos antes del clima que se traslada a la práctica o a la realidad. Esto lo hizo la revista Crisis, una muy buena investigación, donde ellos develan que parte de esa estructura que atacaba en redes, después te ataca también en la realidad. Como, por ejemplo, diciendo que en tal dirección vos tenés una heladera que querés regalar. Entonces llega todo el mundo a tu casa creyendo que vas a regalar una heladera y vos le decís no, entonces te putean y te empiezan a agredir. Bueno, digo, para mostrar que lo de la... Hacen ese tipo de operativos. Claro. Doxeo se llama. Bueno, el doxeo, claro, el doxeo es exponerte públicamente, decir, claro, con nombre y apellido, decir, este es tal, labura en tal lugar, hace tal cosa, ¿no? Como para amedrentarte. Y después, ya lo que decía la revista Crisis, la investigaciones pasa directamente ya, claro, a la práctica. Y lo que está pasando en la calle, gente, ¿no? Sí. También en el último tiempo. Lo que pasa es que también hay reacciones del otro lado. Bueno, lo que pasó en la marcha universitaria con que fajaron a Franco Antunes. Vos también ahí tenés una posición, ¿no? Yo lo que creo ahí, Franco Antunes es el activista digital de La Libertad Avanza, uno de los activistas digitales. Fran Fijap, estamos hablando con Diego Iglesias, atención. Bien, Gaby, han pasado 10 minutos, así que estuviste muy bien. Sí. Cumpliste la regla. Sí. Me parece que él va a ellos, porque Mariano Pérez hace lo mismo y demás, van claramente a las marchas a provocar. Esa es su función, porque además también es un negocio, porque ellos después, para monetizar en sus plataformas, YouTube, por ejemplo, ponen un corte o una suerte de tráiler con un título siempre impactante, siempre amarillo, para buscar la mayor cantidad de viewers y de engagement, y a su vez también así poder monetizar esa cuenta, que en definitiva es su sustento, al menos el declarado de vida. Eso es lo que van a buscar, lo van a hacer. El otro día me parece que lo que le pasó a Antunes es que le salió mal. En el sentido de que él esperaba así, porque van a buscar eso, esperan alguna trifulca, algún empujón, alguna puteada, algún escupitajo, no espera que pasara lo que pasó el otro día, de que lo terminaron fajando en el piso, que tuvo que esconderse en una casa de empanadas y demás. Ahora, por supuesto, uno no puede nunca, y menos de una posición de responsabilidad en un medio de comunicación, celebrar ni tampoco promover los actos de violencia. Pero sí yo le encuentro una explicación. Si a vos están todo el tiempo diciéndote, sos un zurdo de mierda, vas a correr, hijo de puta, esto, lo otro, vas en un momento muy sensible como es el veto universitario a burlarte en la cara de los que están siendo víctimas directas de ese veto universitario. Con un guardaespaldas. Y bueno, entonces ahí me parece que algún tipo de consecuencia vas a tener. ¿Es la que hay que... ¿Es la deseable? No, porque me parece que ese tipo de cuestiones se combaten con organización política, nunca se van a combatir de manera individual. ¿A quién le sirve? Bueno, se habló mucho en los medios de si está bien o si está mal. Le sirve a Milei. Y ahí el tema es la pregunta que se plantea. A Milei le sirve. Bueno, por eso. Escúchame, vamos a cerrar con el juego de la democracia, Diego. Me encanta. Celebro. Mejor y peor presidente del 83 para acá. Mejor presidente o Néstor. O presidencia. Sí, o la de Néstor, la primera de Néstor o la primera de Cristina. Ajá, y tenés que definir ahí cuál de las dos. La primera de Cristina. La primera de Cristina primero, sí, y la de Néstor segundo. Sí. Ok. Sí. ¿Y peores? La de Javier Milei. Está en transcurso, La de Mauricio Macri. Está en transcurso. La de Mauricio Macri. Sí. ¿Y segundo? La de Carlos Menem. Ajá, a de la Rúa lo salvaste. Mirá, lo salvó de la cortito Rúa. Además. Sí. Muy cortito. Bien. Intenso pero breve. Claro. Bueno, o sea que no sos de esos que ahora, pasado el tiempo, reivindican lo que hizo Menem. No, la verdad que no. Sí creo que el siglo XX, la Argentina en el siglo XX tuvo dos radicales transformaciones. Una fue con Perón, la otra fue con Carlos Menem. Lo que pasa es que la de Carlos Menem para mí fue en un sentido inverso donde me gustaría que fuera. Bien. Y ese es el resultado final de su presidencia, más allá de que por supuesto hubo algunos aspectos interesantes o positivos de ese cambio que se produjo. Pero cuando vas a analizar el partido final, decís, no, esto fue negativo. Gracias, Diego, por haber venido. No, un placer. Gracias por haberme invitado, amigos.